pastoral que en este año 2018 está realizando Monseñor Pablo Salas en nuestra arquidiócesis, en conjunto con las parroquias que pertenecen a toda la arquidiócesis de Barranquilla. Este año se llama o tiene un lema en particular que nos invita al encuentro. Nos dicen que se llama el año del encuentro. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es una invitación permanente que nos hacen los párrocos y el señor obispo para que en cada parroquia todas las actividades, todos los eventos que se realicen se hagan en torno al encuentro, a la unión, a la reconciliación y al perdón. Nuestra parroquia, los 12 apóstoles, están trabajando eventos y actividades como el seminario en salida. Este domingo vamos a tener la oportunidad de recibir en nuestra comunidad parroquial a los seminaristas, son 30 seminaristas, junto con sus formadores. Pues tenemos preparado toda una acogida para ellos, en donde queremos que ellos se encuentren con la comunidad, los escuchen y la comunidad les sirva a ellos, a los futuros sacerdotes de nuestras parroquias. En la parroquia también se están desarrollando actividades como asambleas familiares. Todos los martes en cada sector se trabaja un tema de una cartilla que nos facilitó la Arquidiócesis de Barranquilla. En cada sector se trabaja todos los martes ese tema junto con la pastoral familiar de la parroquia de los Apóstoles. Aproximadamente el tiempo de familia es de un mes, pero exactamente son 47 días que inició en mayo y finaliza el 17 de junio. También en esta jornada estamos llamados a ir en busca de familias y de personas alrededor de la parroquia para que asistan y se formen en esas asambleas familiares y lo transmitan a sus familias y lo pongan en práctica. El año del encuentro en nuestra arquidiócesis busca eso, que nos formemos y que pongamos en práctica el conocimiento que recibimos a través de la escucha y del servicio. Además de esto, nuestra parroquia cuenta con formaciones de catequesis para la primera comunión y para la confirmación, junto con la comunidad de las hermanas salesianas. Pues se nos ocurrió la idea de llevarlos a los sectores para que allí los niños y los jóvenes que vayan a hacer su primera comunión y su confirmación sean formados a través de los lineamientos y de las pautas que nos da que se nos dan a nivel arquidiocesano. Además de esto, en este año del encuentro como comunidad parroquial estamos llamados a salir a la calle, a llevar a la parroquia, a cada hogar, a cada familia y a cada miembro de las familias y a traerlas a la parroquia. Como nos decía el Papa Francisco, tenemos que los 12 apóstoles se inicia con un grupo de personas que se llamaron sembradores. Eran personas adultas que querían tener una fe viva y no tenían un lugar donde vivir la fe. Entonces, ¿qué hicieron? Se vinieron al Colegio Virginia Rossi, empezaron a venir hasta acá, como aquí había una capilla, se reunían, hacían la misa los domingos y ellos venían aquí a avivar su fe. Ellos duraron más o menos en ese lapso 30 años intentando tener una parroquia. Esa comunidad se empezó a crecer iban como nómadas,
iban de un lugarcito al otro, se reunían a orar, era lo que hacían. Eso duró 30 años. Cuando llegó el padre Marco Fidel Mesa, inicialmente se empezó la misión arquidiocesana, que fue un movimiento que a través de la Arquidiócesis de Barranquilla se gestó para impulsar las parroquias que no tenían esa constitución, eran células. Nosotros éramos célula Centro Virginia Rossi, porque nos reuníamos aquí. Nada más los domingos veníamos a la misa, en horas de la mañana. Entonces la arquidiócesis empezó a hacer ese movimiento. Llegó Monseñor Rubén Salazar y empezaron a hacer un movimiento con todos los sacerdotes, a tratar de moverlos. Él cogió todos los movimientos laicales, los ministerios de música, hizo un gran movimiento y empezó a hacer un análisis de la realidad. Se dio cuenta que habían comunidades parroquiales como la nuestra que no tenían una estructura física y que eran células. Y él empezó a motivar a que hubiese ese movimiento pastoral con una serie de indicaciones que mandaban a través de los sacerdotes, en este caso el padre Marcos. Entonces empezamos a hacer lo que se llamaba inicialmente un encuentro con el padre allá. Luego empezamos a salir a los sectores, empezamos a mirar qué realidad teníamos y hacer división de sectores. En ese tiempo nosotros nos adjudicaron como parroquia base Santo Domingo de Guzmán. Éramos célula Virginia Rossi, pero íbamos a Santo Domingo a formarnos. Y de allá, conjuntamente con los misioneros de allá, empezamos a hacer un trabajo de sectorización. Mirar acá cuál era el entorno, saber cómo nos podíamos ir como dividiendo, darle nombre a cada sector. Y nos iban formando, íbamos teniendo formación e íbamos también haciendo un trabajo a través de unas cartillas que nos daba el padre. Ahí logramos que el padre Marco nos celebrara la Eucaristía formalmente como comunidad los domingos aquí en la mañana. Y luego él celebraba en un colegio que está ahí al lado de la parroquia que hay hoy en día. Entonces había alterno un proceso de pastoral en el sentido que veníamos la Eucaristía, nos reuníamos a orar con el padre, nos formábamos y hicimos la sectorización y empezamos a hacer lo que se llama asambleas familiares, que hoy se llaman encuentros familiares, que se llaman pequeñas comunidades de base. Entonces iniciamos como que una estructura, empezamos a tener en cada sector una cabeza que se llama coordinador. Ese coordinador a su vez tenía un grupo de personas, inicialmente un secretario, un moderador. Existe una figura que se llama la red de mensajeros. ¿Qué hacía la red de mensajeros en ese tiempo? Ellos se reunían a orar lo que iban a hacer. El padre daba una cartillita y nos decía qué íbamos a hacer. Entonces nos reuníamos y decían, hay que hacer una asamblea este miércoles. Inicialmente íbamos el lunes orábamos lo que íbamos a hacer, lo organizábamos. El martes nos reuníamos a repartir invitaciones casa a casa y conocer la realidad. Y el miércoles íbamos a hacer una asamblea o encuentro de familias donde orábamos a través de la palabra, utilizando la lectio divina. Ese fue el inicio. Eso duró un tiempo. Luego el padre Marcos se tuvo que ir y alterno estaba la gente como que empezó a bregar porque hubiese un terreno. Entonces había una protemplo alterna a la pastoral que trabajaba por la parte física de buscar el terreno. Eso luego duró una lucha de añitos y durante el padre Marco no se dio nada. Cuando llegó el padre Limbar Romero, entonces sí él se le metió a que debía celebrar una Eucaristía aparte de la que se hacía aquí, porque él tenía la parroquia de Santo Domingo allí en el colegio, en ese terreno que había ahí, porque eso era un terreno, un parque, habían dos arcos de fútbol y ahí la gente se reunía, eso le llamamos parque. Entonces el padre empezó a celebrar Eucaristía ya descampado. Luego de celebrar la Eucaristía descampado, él dijo, bueno, ustedes van a luchar por esto, pero había que hacer una gestión porque la consecución de un terreno tiene su protocolo. Y ya cuando el padre estaba para terminar, fue cuando nos nombraron al padre Jaime Román. Cuando él llegó, que ya lo constituyeron como sacerdote oficial, entonces él empezó a reunirnos ya allí. Ya no veníamos al Virginia Rossi como tal formalmente, ya nos empezamos a reunir allí. Y ahí empezamos el proceso de construcción porque nos adjudicaron el terreno. Hubo luchas con el colegio porque los terrenos no lo querían dar. La parroquia supuestamente tenía una primera piedra.
dentro del colegio y ellos habían cerrado. O sea, hubo un proceso alterno al proceso pastoral y de construcción en contra de que la iglesia se construyera. Al fin tuvimos el aval de la alcaldía y nos dieron ese terreno como adjudicación para construir, se lo dieron a la arquidiócesis. Y ya formalmente el obispo institucionalizó al padre Jaime como sacerdote oficial. Durante ese tiempo tuvimos una visita pastoral de la arquidiócesis para conocer qué pasaba. ¿Qué hacíamos nosotros aparte de las asambleas? Empezamos a detectar qué enfermos habían, qué personas sufrían por dificultades económicas que no tuvieran de pronto cómo alimentarse. Entonces empezamos a hacer una consecución de mercado, visitar los enfermos, a darle los inicios a las pastorales que la arquidiócesis nos iba mostrando, o sea, los niveles de evangelización que ellos querían que nosotros trabajáramos, pero todo iba información. Y cuando el padre Jaime llegó, empezamos la construcción y empezamos también a hacer el proceso ya pastoral en firme. Ya teníamos un grupo que se dedicaba a atender a los enfermos, otro grupo que se dedicaba a atender a los pobres, que es la pastoral social, un grupo base que es el que organiza la liturgia de la iglesia, otro grupo de pastoral de adulto mayor, otro grupo de pastoral de niños, pastoral de juvenil, y estaban los servicios pastorales de la catequesis de preparación a primera comunión y confirmación. Y nosotros empezamos a trabajar todo eso tratando de conformar grupos que se llaman comités. A nivel de parroquia se llaman comités. Y nosotros estamos regidos por la arquidiócesis a través de las comisiones. Entonces empezamos a trabajar todo este proceso, a mirar realidad. Nos tocó hacer un censo extenso para conocer qué clase de personas vivían, qué clase de familias, si tenían los sacramentos. O sea, para poder mirar con base en esa realidad, hacer el trabajo pastoral que requería la comunidad. Y nosotros hicimos un informe pastoral donde veíamos cuál era la realidad social de ese momento, analizado y todo esto. Involucramos profesionales dentro de la actividad pastoral, creamos un grupo que lo llamamos el Banco de la Misericordia, que son profesionales que por lo menos como Elvira, suponiendo que Elvira sea médico, la llamamos a ella para que en su tiempo que pudiera disponer una horita a la iglesia, donara su tiempo libre al servicio de la iglesia. Entonces utilizamos ese Banco de la Misericordia para las actividades que teníamos, porque cada pastoral tiene durante el año como una fecha específica en la cual trabaja esa parte pastoral. Entonces los adultos mayores, como son en agosto, llamábamos a esa gente profesional para que nos apoyaran, deportólogo, médico, enfermera, para que nos acompañaran. Y empezamos ese proceso pastoral. Dice que esto se inició en el año 2007. Es cuando ya formalmente se constituye parroquia. Cada sector tiene su nombre. Son 6 sectores que están con sus nombres cada uno. Y nosotros empezamos a hacer ya todo lo que fue el mapa de la parroquia. Teníamos la estructura parroquial, como yo te digo, tiene los coordinadores en cada sector. Y hay un equipo que en la estructura, en el power que te voy a dar, aparece toda la estructura desde la arquidiócesis hasta acá, cómo se conforma pastoralmente. Cuando la máxima cabeza es el obispo, luego vienen los vicarios, luego de los vicarios vienen los decanos, de los decanos vienen los párrocos, y de los párrocos se desprende todo esto, que es la división estructural, y hay una figura al lado del párroco que se llama EPAC, que es el equipo de pastoral para animación parroquial para la animación pastoral. Ese equipo es el que anima e impulsa a que este engranaje pues pueda trabajar, ¿ya? Y empezamos a mirar que teníamos una vida sectorial, y en esa vida sectorial organizamos algo que se llama equipo de apoyo. ¿Qué es el equipo de apoyo? Que por lo menos tú te reúnes con 3, 4 del sector a mirar qué dice el párroco, qué requiere, y nosotros organizamos lo que se quiera ya a nivel de la parroquia, aquí en pequeño a nivel del sector. Esa es la dinámica. Entonces en el sector, allí se congregan el número de personas
con el coordinador y de allí salen las pastorales, salen los comités. Hay una persona que en el sector tiene inclinaciones para trabajar en la pastoral familiar, otro para la juvenil, otro para la infantil, para social. Entonces, la pastoral sale de la vida de los sectores. Eso es lo que se ha querido. Y en la vida pastoral, aparte de eso, está también, por lo menos aquí decía, los lunes nos reunimos en equipo de apoyo, los martes entregamos invitación, los miércoles la celebración del encuentro. Cuando había momentos álgidos, por lo menos en diciembre, que la gente se cansaba, ya no empezábamos con una asamblea, sino que íbamos a hacer visita casa a casa para poder sensibilizar y después meternos a hacer una asamblea. Estos son los sectores. Aparte de eso, la parroquia también tiene una vida como es sacramental, ¿cierto? Y tiene unas estructuras de apoyo. Se creó una estructura de apoyo que se llama Comité Económico, que es un comité que asesora al párroco en la parte administrativa, porque la arquidiócesis da como unos parámetros de planificación, de programación. Por eso a inicio de año todas estas pastorales deben presentar una programación de lo que van a hacer durante todo el año. Y a nivel administrativo se debe presentar una planeación de lo que se va a realizar y cómo se va a conseguir para poder mantener y sostener la parroquia. Y se creó un comité de logística que es el que funciona cada vez que hay una actividad. Si se va a hacer una Eucaristía, aparte del comité de liturgia, hay de pronto un encuentro de adultos mayores, se requiere un poquito más de logística porque de pronto ellos van a necesitar que haya más abanico, que haya agüita, que haya... Entonces ese comité se encarga de mirar esa parte logística. Y aparte de eso, pues están los servicios del despacho, que allí pues se anotan las intenciones, se expiden lo que son los certificados de bautismo, de partida de confirmación, o sea, todo lo que es ya la tramitología hecha como tal. Y dice que aquí la vida de la parroquia está en las Eucaristías, en los encuentros fraternos, en las horas santas, que también se realizan todos los jueves. Nosotros teníamos un grupo de oración los viernes, que también le daba vida a la parroquia. Los rosarios de aurora que se hacen también, la peregrinación al morro que se hace todos los sábados, el rosario a la Divina Misericordia que son los viernes de cada, aquí decía primer viernes, pero ya son viernes en la tarde. La Eucaristía, nosotros tenemos una Eucaristía de alabanza, hoy ya no la tenemos, pero la suplimos con las Eucaristías que celebramos en la parroquia. Y las celebraciones centrales dentro de la actividad de la parroquia está Pentecostés, la Navidad, ¿cierto? Y creamos una campaña que es como insignia en la parroquia, se llama Comparte tu pan. Esa campaña la trabajamos fuertemente en Cuaresma y en Adviento, donde hacemos eso que tú haces aquí. Recolectamos a través de esa estructura en cada sector, motivamos a recoger alimentos y en la parroquia ponemos unos canastos donde la gente lleva y nosotros tuvimos que realizar un censo con una trabajadora social para hacer visitas, para conocer la realidad de esas familias, si son permanentes, si son de pronto momentáneas y mirar qué otras cosas se pueden realizar porque con base en esa realidad es que podemos trabajar. Se trabaja también la novena en Navidad y nosotros también instauramos unas 40 horas santas que las hacemos a final de año. Hay un movimiento alterno que se llama Infancia Misionera, parte de la pastoral juvenil, que se trabajan los niños en su primera infancia. ¿Ya? La adolescencia no está funcionando en este momento, pero empezó a funcionar como tal y en toda parroquia debe existir ese movimiento porque son los semilleros. El infantil, la infancia, la adolescencia y luego vienen los jóvenes, ¿no? Y la catequesis presacramental, lo que te decía ella, nosotros creamos algo que se llama Escuela de Catequesis, en SPAC. En cada sector hay una casa, que en esa casa se reúnen los niños a recibir su catequesis. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque el criterio de la arquidiócesis era acogido por la invitación del Papa a salir en éxodo, a ir a la calle, y que hubiese más acercamiento de los feligreses hacia la iglesia, entonces había que pescar. Entonces por eso lo hacemos en los sectores, ¿ya?
Y básicamente ese es todo el trabajo pastoral que se hace en la parroquia. Y de eso, pues en el Power que yo tengo hay evidencia donde está la construcción, donde están los movimientos, cada sector tiene como un poquito de resumen de su historia, de lo que hacen. Y nosotros también nos alimentamos pues de la hora santa, porque ese trabajo no se puede realizar sin la espiritualidad y va alterno a la formación. Eso es lo que es nuestra parroquia.